Okay, let's go. Bueno, Rodri, te estaba escuchando y a veces sí tengo estas preguntas que escucho en algunas clases. ¿Por qué no gastar más en educación? La mayor parte del PIB, ¿en cuánto se gasta en educación o no? La distribución del gasto debería ser más en educación y más en salud y menos, digamos, en seguridad, en armas. Mucha gente dice, ¿por qué gastamos tanto en armas y no gastamos esa plata en educación y en salud? A ver, cuando tú llevas o administras el presupuesto general del Estado, tú tienes trade-offs, o en otras palabras, costos de oportunidad, que es un concepto que nos gusta mucho a los economistas, que tú decides, ¿no es cierto?, en dónde priorizas tus políticas o en dónde quieres generar una mejor gestión como gobierno. Y ahí tú como gobernante decides las prioridades. Ok, esto se va a salud, esto se va a educación, esto se va a seguridad, esto se va a la parte administrativa, esto se va al IES, esto se va a los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, esa es una dinámica de permanente negociación, diálogo y asignación presupuestaria, que depende de una cosa fundamental, que son los ingresos que tú tienes. No puedes pretender que en una sociedad que tiene bajos ingresos tú puedas gastar más. Los gastos, como en cualquier hogar, deben estar acorde a los ingresos que reciben los perceptores de ingresos. En este caso, nosotros tenemos el mayor porcentaje de ingresos provienen de los impuestos. Casi 17,000 millones de dólares provienen de allí. El petróleo ya casi no tiene un gran peso dentro del financiamiento del Estado, es aproximadamente 1.500 millones de dólares, y en sí otras fuentes como tasas, contribuciones, etcétera. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cada vez nuestras necesidades de financiamiento son mayores y los impuestos ya no alcanzan para cubrir eso. Nos toca recurrir a endeudamiento. Pero es un endeudamiento que se acumula y tarde o temprano ese endeudamiento tiene que ser pagado. ¿Y hacia quién va a regresar a ver los gobiernos cuando ya no tengan con qué pagar? Hacia los ciudadanos vía más impuestos. Y eso es lo que queremos un poco tratar de reorientar. ¿Y por qué no solo hay esta idea de se cobra mejor los impuestos, se cobran, ¿verdad?, los impuestos a los evasores y con esa plata se aumenta el presupuesto en salud y en educación? Eso es un tema muy válido, Yo creo que hay en economía y en finanzas públicas un concepto que se conoce como gasto tributario. Y el gasto tributario es ese ingreso que deja de percibir el Estado porque dio una exoneración de impuestos, una deducción de impuestos, una exención de impuestos. Ese es un mecanismo válido para incrementar la recaudación tributaria y asignar precisamente a sectores claves como salud y educación. Por ejemplo, devolución del IVA a los constructores. ¿Vale la pena seguir manteniendo eso? ¿Se ha generado aumento del empleo? Si bien es cierto, la construcción es un dinamizador económico fundamental, pero ¿realmente eso ha tenido? A lo mejor sí, no tengo la respuesta. Por ejemplo, hay muchos temas de medicamentos, o no medicamentos, sino bienes que están gravados con tarifa cero. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen impuesto al valor agregado, no pagan IVA. Bueno, veamos de ese listado qué serían bienes que sí podrían pagar IVA y con eso aumentar la recaudación fiscal. Pero ya te digo, hay un problema de fondo y hay un problema de que no hay una regla clara que la recaudación tributaria vaya a financiar a sectores de salud y educación. Necesitas disciplina también, disciplina en el manejo fiscal. Y parte de esa disciplina conviene hacer esta regla de que toda o una proporción de la recaudación neta de impuestos vaya a estos sectores. Y así atas al ciclo económico, y eso es lo clave. Tú haces que el sector salud y el sector educación se incrementen presupuestos automáticamente solo por el hecho de que la economía le va bien. Y eso es positivo. ¿Y en estas circunstancias sería bueno recortar el gasto en salud y educación o hay que mantenerlo como está ahorita? Insisto, recortar presupuesto en salud y educación no tiene sentido. Tienes que trabajar con lo que ya tienes, pero al mismo tiempo darle
previsibilidad de esos recursos para que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación puedan ejecutarlos adecuadamente. Lo que sucede es que en la actualidad el Ministerio de Finanzas le asigna un espacio presupuestario sin una fuente de financiamiento. Entonces, como tener abuelita pero muerta. Entonces, lo que se debería dar es esa capacidad de planificar adecuadamente al Ministerio con los recursos ahí. Y si es que no hay esos recursos, bueno, pues sencillamente no hay que adaptarse a un esquema y funcionar con los recursos que se tiene, como mejorando los esquemas de calidad del gasto, de presupuesto por resultados, y esa es la clave. Como decíamos en la intervención con Guillermo, no es necesario un mayor presupuesto, es necesario un mejor presupuesto y un gasto con calidad y eficiencia. Hola Rodri, ¿cómo estás? A ver, primero dime por favor cuál es tu postura. Yo creo que no debemos gastar más en salud y en educación, lo que debemos hacer es gastar mejor en salud y educación. Y el tema de la cantidad debe estar atado al comportamiento de la economía. Debemos proteger las asignaciones vigentes en salud y educación y propender hacia un mejor gasto con calidad y eficiencia. Bueno, pues ya sabemos que la salud y la educación en el Ecuador son un desastre monumental. O sea, no sé si sea tanto debate, pero también pregunta porque yo me digo, ok, entiendo que como el 5% del PIB, eso dice la Constitución, tiene que ponerse en salud y educación todos los años, ¿verdad? Ya. Pero igual aunque gastemos mejor, si cortamos esa inversión, igual la salud y la educación van a ser un lío. Entonces, digo, tal vez parar de invertir tanto no sea la respuesta correcta. O sea, esa es justamente la problemática que la Constitución te dice que debes incrementar todos los años del 0,5% del PIB. El problema es que no hay la plata para financiar ese 5% que te manda la Constitución. Entonces, lo que hace el Ministerio de Economía y Finanzas es inventarse una fuente de financiamiento que no puede ejecutarse. Entonces, si tú miras en el papel, todas las asignaciones cumplen con ese incremento, pero ahí en la práctica lo que puede ejecutar el presupuesto siempre es menor. Entonces, no hay tal incremento en la práctica, sino que simplemente es un mecanismo sui generis que utiliza el Ministerio de Finanzas para cumplir la norma y la ley. Entonces, ¿de qué sirve tener una norma, una ley que básicamente nos damos modos para no cumplirla, cumpliéndola? Ese es un error. Y claro, como piensas y se ha incrementado el gasto y eso está bien y se jactan de eso, pero en la práctica no hay ese mecanismo automático que si a la economía le va bien, al sector salud y educación le va bien, y eso logras con preasignaciones, pero unas preasignaciones al ingreso, es decir, al IVA, a la renta, ingresos previsibles que te le den también la capacidad al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación de planificar su gasto, cerrar brechas estructurales, cubrir déficit de medicamentos con recursos estables, sólidos, que se mantengan en el tiempo. Entonces, volvemos al punto, no es necesario un mayor presupuesto, es necesario un mejor presupuesto, y en ese mejor presupuesto la previsibilidad de los ingresos es fundamental. Ya, entonces en el contexto y en la coyuntura actual, que ayer el presidente hizo un remesón completo a su gabinete presidencial y cambió a Alegría Crespo y sacó a Edgar Lama y toda la cosa, ¿cuál sería como que los retos que podrían enfrentar los nuevos ministros, sobre todo de este tema en específico? La restricción de ingresos, porque cuando uno entra en una cartera de Estado quiere hacer muchas cosas, pero todos tenemos una restricción presupuestaria. Y ahora la restricción presupuestaria que tiene el Ecuador es mucho mayor que en otros años, porque tiene más obligaciones para el 2026. Entonces, por más buenas intenciones que tengan, no van a poder hacer más con mayores recursos. Eso sería lo ideal, pero no van a tener esa situación. Lo que van a tener que hacer es mirar los recursos que tienen, mirar qué es lo que pueden hacer y buscar estos esquemas de una asignación mucho más planificada, mucho más aterrizada, ¿no es cierto?, que le permita dar previsibilidad a lo que se quiera hacer. Sin eso y sin ese trabajo conjunto entre el Ministerio de Finanzas, quien asigna los recursos, y los entes ejecutores, como salud y educación, sin un trabajo conjunto no se va a lograr mucho. Tienen que sentarse, conversar, dialogar y evitar que estas asimetrías de la información
crezcan en el momento de la asignación, porque lo único que logras es tener presupuesto en el papel sin capacidad de ejecución. Entonces, después de que haya ganado el no en la consulta popular de Daniel Noboa, ¿qué puede esperar el gobierno? Me estoy saliendo un poco del tema, pero ¿qué puede esperar más bien el Ministerio de Economía y Finanzas en general sobre el 2026? Primero, un alivio, porque ya no va a tener que desembolsar 200 millones para la consulta popular, entonces son 200 millones que no los tenía, pero si los hubiese tenido, va a ser una menor presión fiscal para poder asignar justamente estos otros dos sectores. Yo creo que la incertidumbre económica va a bajar, incertidumbre política, económica. Recuerda que desde el Data Hub hicimos un indicador de incertidumbre en el Ecuador y veíamos que en estos espacios en donde hay elecciones y sobre todo una elección tan trascendental como una consulta popular para aprobar o no una nueva constitución, la incertidumbre es sumamente alta. Y cuando la incertidumbre es alta, lo que pasa es que se disminuyen las transacciones económicas y por ende el crecimiento económico. Esto es una tranquilidad porque las reglas se mantienen, sabemos a lo que nos atenemos y las decisiones no se van a tener que postergar. Y al no tener que postergarse, eso es positivo porque se van a ejecutar el siguiente año y eso se va a traducir en mejora de la recaudación, en mejores impuestos, en mayor inversión, probablemente mayor empleo y eso es positivo. Yo creo que hay que también ver el lado positivo de eso. Hablando de salud, educación y defensa, el presidente dijo que iba a pagar prácticamente, palabras más, palabras menos, que iba a pagar gastos corrientes con gastos no corrientes, como el petróleo y los préstamos internacionales y todo. ¿Qué opinas de eso? A ver, esa es una válvula de escape que es positiva si se la sabe usar con responsabilidad y de manera temporal. De hecho, por ejemplo, si es que en el mecanismo que yo te proponía antes de tener una asignación permanente proporcional a la recaudación y de pronto te cae la recaudación, ok, temporalmente utiliza deuda para suplir esa caída de ingresos y mantener el mismo nivel de gasto. El problema actual es que eso se lo hace de manera excepcional. Y te comento que esa regla de excepcionalidad está vigente desde el 2021. Entonces, no hace mucho sentido, ya pierde la característica de excepcional y se vuelve permanente. Y lo único que hace es, al financiar esos gastos que son importantes, relevantes y tal, simplemente tener una bola de nieve todos los años que se va incrementando y que tarde o temprano va a ser muy difícil pagar. Entonces, como válvula de escape está bien que temporalmente se financien recursos de salud y educación con deuda, pero en el mediano y largo plazo eso no es sostenible. Tienes que adaptarte a la realidad económica que vives e ir cerrando brechas y temas de desabastecimiento de a poco, con una mejor gestión. La última pregunta, ¿dirías que Daniel Noboa hasta ahora, o por lo menos las últimas medidas económicas que ha tomado han sido precisas o de buen criterio? ¿Cómo cuáles? ¿A cuáles te refieres? Como las que, no sé, en general, las últimas, como los subsidios, como lo que te acabo de mencionar, todo. A ver, yo creo que es una de cal y una de arena, ¿ya? Por ejemplo, el tema de los subsidios es algo que unánimemente se aplaude, pero creo que la discusión no termina allí. No es solo la eliminación de los subsidios, sino qué va a pasar luego con las compensaciones que se dieron a causa de esa eliminación. Perfecto, liberalizamos un poco el precio, está ahorita atado a un mecanismo de ajuste por bandas de precios, eso está bien, pero en cambio se siguen manteniendo compensaciones a transportistas, a grupos de interés, que en principio sí, ok, es necesario, pero si es que eso se trasciende en el tiempo, va a ser lo mismo que nada. ¿Okay? Pero al menos este primer paso, y démosle un poco de chance a ver qué va a pasar luego, démosle chance al gobierno a ver qué va a hacer, pero este primer paso de eliminación de subsidios, totalmente positivo. El tema del incremento del IVA era necesario porque ya los recursos no daban a dónde más. Ahí un poco la discusión sería, a ver, efectivamente, si esos recursos estaban destinados para seguridad, como así lo determinaba el decreto ejecutivo del presidente, ¿se han destinado efectivamente para seguridad? ¿Hemos visto algún resultado en términos de seguridad? Y esa es un poco la inquisición que debe hacer la ciudadanía, en el buen sentido de decir, ok, gobernante, ríndanos cuentas con lo que hace con nuestra plata, porque fueron incrementos de recursos
consistentes para el Ecuador con el aumento de impuestos. Y en general, por ejemplo, el hecho de seguir manteniendo, endeudándonos, yo le veo un problema. Necesitamos una manera de seguir reduciendo gastos improductivos que no aportan valor a la sociedad, de tal manera que podamos disminuir esos gastos, incrementar los ingresos, a lo mejor revisando gastos tributarios probablemente, no más impuestos. Creo que la sociedad ya no aguanta, está asfixiada de más impuestos. Entonces todo esto es un manejo de gestión. Pero esa gestión requiere disciplina fiscal que es del día a día. Y vemos que en eso no ha pasado. Siempre hay bonos. Recientemente se dio un bono a la policía, a los militares. Vivimos en el país de los bonos y eso no está bien. Debemos de ser conscientes y reales con el tamaño de nuestra billetera y ver cuánto podemos gastar. No caer en un populismo económico. Esa es la clave. Igual no se puede eliminar los derechos concebidos. No se puede decir, es que el país está en recesión, vamos a mantener el mismo nivel presupuestario en salud y educación. Sí, siempre hay que tener en mente que todo lo de salud y todo lo de educación siempre gasta más año tras año. No es un juego de suma cero. Siempre se va a gastar más, le vaya bien o le vaya mal al país. Y más bien hay que tener en mente que cuando le está yendo mal al país, si se impacta de una forma considerable el presupuesto sin incrementos al sector de educación, al sector salud, se está solo poniendo más piedras en el camino, más piedras para que no pueda progresar el país. Entonces, siempre la asignación presupuestaria debe de ser obligatoria, crezca o decrezca el país, claramente con una optimización de los recursos, pero siempre debe haber un gasto mayoritario en los sectores esenciales, educación y salud. A ver, Guillermo, coincido parcialmente contigo porque suena muy bonito decir, no, cuando al sector, así le vaya mal al sector, al país y a la economía, no, los recursos en salud y en educación deben de incrementarse. Pero ahí la gran pregunta es, ¿de dónde? Si es que al país le va mal, hay una crisis económica, los impuestos van a caer. ¿Y cómo tienes de saber de dónde le vas a asignar plata a estos sectores? A incrementarles el recurso si es que no tienes dinero con el cual financiar. Entonces, ahí yo planteo una propuesta y una tesis que la he venido discutiendo en algunos foros, y es que uno de los principales problemas que tiene actualmente el sector salud y el sector educación es que cuando tú haces una preasignación al ingreso. El problema de esta constitución es que le da una preasignación al gasto, ¿ya? Sin fuente de financiamiento, y eso lo único que te hace es incrementar gasto en papel sin una fuente de financiamiento concreta, y eso es un problema. Entonces el planteamiento que yo te tengo, y un poco para recogiendo lo que tú dices, porque concuerdo contigo que la inversión en los sectores de salud y educación y principalmente desarrollo del capital humano son importantes, es que tú asignes una preasignación al ingreso. Ejemplo, que de lo recaudado neto del impuesto al valor agregado del IVA se destine el 30% a salud, por decir un número, un porcentaje, y el 30% a educación. De tal forma que tú le estás atando la asignación presupuestaria al desempeño económico del Ecuador. Cuando al país le va bien, la asignación presupuestaria debe incrementarse porque los impuestos son mayores. ¿Ok? Pero si al país le va mal, no puedes buscar incrementar los recursos, pero sí al menos mantenerlos. Y para mantenerlos, en un supuesto caiga la recaudación tributaria a causa de una crisis fiscal o una crisis económica, podrías decir, ok, temporalmente voy a financiar el diferencial con deuda hasta que la economía se siga recuperando. Pero no podemos pretender asignar más recursos de donde no hay, porque es como si dijera, ok, yo voy a pagar la pensión de los guaguas con tarjeta de crédito de aquí hasta que terminen el colegio, o de aquí hasta que terminen la universidad. ¿Te das cuenta la bola de deuda que se puede acumular por eso? Y es una buena causa, es una buena razón. El tema es que si es que lo haces eso ocasionalmente, está bien, o sea, es entendible. Pero si lo haces eso recurrentemente, lo único que vas a terminar haciendo es una bola de deuda impagable y al final del día poniendo impuestos a la población del futuro. Es decir,
a ti en unos 10 años volver a ponerte más impuestos para financiar esa bola de deuda que se había generado. Claramente hay que pensarlo de formas de diferentes perspectivas. Primero hay que tener en mente que el Ecuador ha perdonado en los últimos 2 años millones de dólares en deuda, millones de dólares en intereses de impuestos que muy fácilmente hubiera podido ser usado en educación o en salud. Sin embargo, todos estos últimos gobiernos que ha tenido el país no han buscado incrementar la recaudación pública a través de métodos, por ejemplo, impuestos a grandes corporaciones, a grandes sociedades. Sin embargo, han buscado incrementar siempre la recaudación a través de los pequeños contribuyentes, a través de la gente. Siempre que gasta un 15% de IVA es un montón de dinero y aún así no avanza. ¿Por qué no avanza? Porque se está perdonando deuda a diferentes actores económicos. Lo que se debe realizar es primero una optimización fiscal. La optimización fiscal conlleva cero perdón de deuda, cero perdón de impuestos, cero perdón de cualquier referente al impuesto a la renta, etcétera. Teniendo en mente todo eso, hay que tener también presente que el gasto en salud y el gasto en educación está mal dicho, no es un gasto, es una inversión. El país, por más que gaste el 5% del PIB o el 10% del PIB, si se maneja de forma correcta, va a dar un resultado positivo, va a ser un interés sobre ese interés. Quiere decir, si se invierte 5% del PIB en 2020, posteriormente, 10 años después, ese 5% puede generar en una buena educación el 15% del PIB del 2020 en ese momento. Quiere decir, siempre se tiene que tenerlo en mente como una inversión. En caso de que no haya dinero en las arcas públicas, en caso de que el Ecuador, como en los últimos 10 años, ha estado en déficit fiscal, ha gastado más de lo que ingresa, se tiene que tener en mente, se tiene que gastar. Si no se pone la deuda, no existe gobierno. Entonces, el sistema económico actual es un sistema económico de deuda, entonces siempre vamos a tener que tomar deuda. Los países más ricos están endeudados más del 100% de su PIB, entonces el Ecuador no tiene por qué no hacerlo, más aún teniendo en mente gastos importantes como educación, salud, bienestar y en sí capital humano. A ver, dos presiones, Guillermo, con lo que acabas de mencionar. Sí se han incrementado impuestos en el Ecuador. Hubo 2 reformas tributarias, una la implementó Guillermo Lasso, en donde se incrementó la carga impositiva del impuesto a la renta, es decir, a la riqueza o al ingreso generado de las personas naturales y de las empresas también, me parece. Eso es un avance, yo creo que se le fue la mano en algunos segmentos y por eso se dio marcha atrás esa reforma. Y la última reforma que vimos, no a consecuencia de incrementar los gastos en salud y educación, nos incrementaron el IVA 3 puntos con el objetivo de combatir la lucha contra la inseguridad. Entonces, fíjate cómo a veces las prioridades gubernamentales en términos de política fiscal y en temas de políticas de impuestos van a cubrir un fin específico que no necesariamente es la salud y educación. Y ese es un problema, porque si es que tuvieses esta regla de que, de la recaudación neta, tú asignas ese porcentaje a salud y educación, perfecto, suben nomás los impuestos y sé que parte de lo que yo estoy pagando se va a tener un buen fin, a salud, educación, etcétera. De hecho, ya existen preasignaciones, de hecho, la educación superior tiene ya preasignaciones a la renta y al IVA. Entonces, no vería por qué no debería funcionar así a la educación pública y la salud pública. Y lo último mencionaste era... IVA, deuda. La deuda. Tú decías que los países viven endeudados. A ver, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que tiene un porcentaje de deuda súper alto, casi el 100% de deuda de su PIB, a diferencia de Ecuador, Estados Unidos tiene flujos de ingresos súper grandes. Con esos flujos de ingreso, tú te puedes permitir seguir endeudándote, ¿ya? El problema es que Ecuador no tiene esos flujos de ingresos. Los impuestos son limitados, las exportaciones son limitadas y añadiendo un contexto adicional que Ecuador es un país dolarizado. La única forma de que en Ecuador puedan entrar dólares son 3.
La primera, vía exportaciones, es decir, lo que producimos aquí y vendemos al resto del mundo. Vía las remesas de los migrantes, es decir, personas que salieron a trabajar en el exterior y regresaron o retornaron, o solo envían el dinero mensualmente. Y la tercera forma es la deuda pública que adquieren los gobiernos. Entonces, imagínate, las restricciones de liquidez en la economía ecuatoriana por el hecho de estar dolarizados, que dicho sea de paso trae muchas otras ventajas también limitan esa capacidad de endeudamiento, porque va a haber un punto en donde no tengas cómo poder pagar tus obligaciones y buscar a qué sectores reducir. ¿Y cuáles son esos sectores? Inversión en salud, en educación, en seguridad, con el propósito de honrar tus obligaciones de deuda externa. Entonces, eso está mal. Tú debes de buscar un esquema de sostenibilidad fiscal para que este esquema de endeudamiento sea sostenible en el tiempo. Caso contrario, no podemos vivir endeudados toda la vida. Debemos de generar superávits primarios que nos permitan al menos cubrir nuestros gastos con nuestros propios ingresos. Caso contrario, el día de mañana vamos a volver nuevamente a la discusión de más impuestos. Y eso es un problema. Por eso hay que, como tú dices, priorizar los sectores de salud y educación, atarlos a la economía a una asignación adecuada, adecuada al ciclo económico, y en función de eso, ahí sí decir, ok, si es que la economía crece, yo tengo que poner más recursos de educación. Pero si la economía está estancada, yo debo de tratar de mantener el gasto, no disminuirlo, pero ser mucho más eficiente en lo que se gasta. Y eso es lo clave. La solución aquí no está en gastar más siempre. Ahorita tenemos un contexto fiscal limitado, restringido. Entonces tenemos que en ese contexto mirar cómo podemos dar soluciones a las problemáticas del sector salud y educación, que las tiene. Y probablemente se necesiten más recursos, pero ahí está el arte de quién lleva el timón, ¿no es cierto? De ver cómo nos navega en aguas turbulentas con estas restricciones, porque en tiempos de plata todo el mundo puede hacerlo. Sí, básicamente como conclusión yo diría, se puede llegar a pensar que el gasto en educación y salud se puede optimizar, claro que se puede optimizar. Sin embargo, la optimización no debe de conllevar ni un recorte en presupuestos, creo que eso Rodrigo y yo estamos de acuerdo. Sin embargo, lo que creo que siempre hay que tener en mente es que el país crezca o decrezca, superávit, primario, gemelo o simplemente el toma de deuda no debe hacer que estos gastos tan esenciales de capital humano se vean afectados. Claramente un país no puede sobrevivir siempre de deuda. Un país endeudado puede ser como el de Japón con 240% de deuda pública comparado al PIB y con un crecimiento nulo en los últimos 15 años. Eso el Ecuador, siendo un país pobre, no lo necesita. Lo que se debe pensar es la optimización siempre y cuando se reduzca presupuestos a temas que no sean de capital humano. Todo eso puede conllevar que sin incrementar la recaudación y sin incrementar siquiera el presupuesto, se dirija más dinero a salud y educación antes que a un ministerio que no sirve para nada, un ministerio que simplemente utiliza el gasto público para pagar sueldos sin sentido. ¿Eso qué quiere decir? La optimización del Estado conlleva no menor gasto, conlleva siempre más gasto, pero más gasto optimizado. Sin gasto optimizado no existe ni buena educación ni buena salud, pero siempre debe de gastarse más. Más aún con la Constitución ecuatoriana, que conlleva siempre los incrementos presupuestarios y los incrementos de gasto. Solo una pequeña precisión, no es más gasto, ¿ya? Creo que debemos de cambiar esa línea discursiva que tenemos, porque creo que es idiosincrática, en donde todos los ecuatorianos queremos gastar más, pero el momento que nos piden más impuestos, ahí sí ya no nos gusta. Entonces yo creo que como sociedad debemos de llegar a un consenso en donde no es más gasto, es mejor gasto. Entonces, si sea más o sea menos, hacer que con los recursos que nos alcanza la chequera podamos cubrirlo. Cubrir servicios, salud, educación. Y efectivamente en momentos de bonanza
¿por qué no? Métele más a educación, métele más a salud, pero siempre teniendo en mente de que dejar esa tara de que es más gasto. No, no, no. Es mejor gasto, un mejor presupuesto. Un presupuesto basado en resultados, mecanismos de financiamiento que se basen en resultados tangibles, metas de disminución de la desnutrición crónica infantil. Eso es lo que deberíamos de buscar como Estado y como gobierno y exigir como ciudadanos al gobierno que se cumpla. Porque caso contrario, si seguimos en esa lógica de más gasto, caemos en lo que pasó en la década anterior. En una bonanza, creemos que gastar más siempre es lo mejor y con eso se trae problemas de corrupción, negligencia, desperdicio de los recursos, etc. Entonces, eso es lo fundamental. No es más gasto, es un mejor gasto. Concordamos en eso.